Buenos días, mi nombre es Carlos Abascal Quintana y vamos a hablar un poquito sobre lesiones inflamatorias de cavidad oral. En realidad, este tipo de lesiones es un conjunto muy grande que requiere de una subespecialidad, no tanto de nosotros, sino de odontología, pero pues tenemos que conocer las principales lesiones que nos puedan hablar sobre todo de malignidad para poder detectarlas a tiempo. La cavidad oral tiene sus límites de la cara interna de los dientes a la orofaringe. También tiene un límite hacia los pilares posteriores y de la lengua en las papilas circunvaladas. Se extiende desde el borde bermellón hasta la unión del paladar duro con el paladar blando y posterior inferior hacia las papilas circunvaladas. La cavidad oral está revestida sobre todo de epitelio escamoso estratificado queratinizado. Hay diferentes grados de queratinización en la boca. La mucosa está especializada sobre todo en masticatoria, que encontramos este tipo de mucosa un poco más queratinizada en el paladar duro y en la encía. Es una mucosa que está expuesta a mucho trauma, entonces debe ser un poquito más gruesa. La especializada la encontramos principalmente en el dorso lingual y esta nos permite pues el sentido del gusto. La de revestimiento solo sirve para recubrir la mucosa y esta mucosa se caracteriza por ser elástica, brillante y tiene mucha vascularidad. Esta la encontramos principalmente en el piso de la boca. La coloración de la mucosa la tenemos dada por diferentes características. La primera es el grado de queratinización, que entre más queratinizada esté la mucosa, más blanca la vamos a ver. La otra es la pigmentación, como es la melanina, que podemos pues verla en una coloración más oscura. Y la siguiente pues es la densidad de la matriz extracelular. Entonces, dependiendo de estos tres factores, vamos a tener una coloración distinta en los diferentes lugares de la boca. Entonces, vamos a dividir las lesiones en lesiones inflamatorias, lesiones infecciosas, lesiones traumáticas, neoplásicas, autoinmunes y relacionadas a enfermedades sistémicas. Entonces, para empezar a evaluar las lesiones, tenemos que ubicar su localización. ¿Cuánto tiempo llevan estas lesiones en la boca? Los síntomas que le producen al paciente. Y también pues es muy importante, sobre todo como se hace en cualquier tipo de lesión, describir de qué color, de qué forma, su tamaño, la superficie, consistencia, etc. También pues debemos preguntarle a los pacientes si tiene algún factor que agrava los síntomas o que atenúa los síntomas. Es decir, por ejemplo, pues algunas lesiones, sobre todo de glándulas salivales, que no lo vamos a tocar mucho en la presentación, pues agravan sobre todo si se toman cítricos. Entonces, pues debemos preguntar sobre todo qué agrava el padecimiento o qué lo atenúa. También están muy relacionadas algunas lesiones al trauma. Es decir, lesiones que están en la boca, puede ser que el paciente se esté mordiendo y se produzca una lesión blanquecina que pues el cuerpo lo repara como fibrina. Entonces también debemos ver si estas lesiones están relacionadas al trauma. Algunas úlceras también pueden estar relacionadas a esto y sobre todo preguntar el consumo de alcohol y tabaco, ya que son los principales factores para cáncer en cavidad oral. Además, algunas enfermedades se manifiestan en la boca principalmente. Entonces, también tenemos que interrogar qué enfermedades tienen los pacientes. Para esto, debemos tomar en cuenta algunos subsitios de la boca. Si principalmente hay que describir los labios, la mucosa, las características de los dientes, las encías, la lengua, el paladar duro, aunque ya es parte de la orofaringe, también el paladar blando y las glándulas salivales. Las lesiones elementales nos ayudan a describir la localización y la topografía y las características de las lesiones que se encuentran en la boca. Tenemos que describirlas como máculas, pápulas, nódulos y vesículas, erosiones, costras, tumores, etc. En realidad, pues hay lesiones planas y lesiones elevadas. Las lesiones elevadas, pues un nódulo es una elevación de menos de 1 centímetro. Las lesiones elevadas se caracterizan principalmente el nódulo, la pápula y el tumor. La pápula es una elevación de menos de 1 centímetro. El nódulo es de 1 a 3 centímetros y el tumor de más de 3 centímetros.
Entonces, pues debemos describir bien todas este tipo de lesiones para poder diferenciar. Principalmente las podemos dividir en lesiones blancas, lesiones rojas, lesiones pigmentadas, infecciosas y lesiones reactivas. Para empezar, quisiera ponerles esta foto. Tal vez algunos de ustedes pensarán que pues esto se trata de alguna patología. Podemos ver la foto de una cavidad oral en la cual se aprecia en la parte posterior de la lengua unas pápulas de aproximadamente pues 1 milímetro de diámetro, que son lisas, brillantes y pues son asintomáticas para el paciente. Estas, pues si nosotros las vemos así, pues podríamos confundirla con algún tipo de patología, pero en realidad se caracterizan por ser las papilas caliciformes, que tienen una ubicación en la parte posterior de la lengua y que tienen una distribución en V invertida. Entonces aquí lo podemos ver mejor en el dibujo. Esta lesión la ubicamos topográficamente en la línea media. Esto corresponde a un torus palatino. Hay un defecto en la fusión del paladar secundario a la hora de la embriogénesis. Esta lesión es asintomática. Si nosotros la palpamos, es de consistencia dura, de características óseas y no requiere tratamiento. Siempre la vamos a encontrar en la línea media y siempre va a ser simétrica. Si nos causa mucha duda sobre el diagnóstico, podemos tomar una biopsia o bien hacer una referencia para alguien que realmente esté más familiarizado con este tipo de lesiones, como pueden ser los patólogos orales. Esta lesión de aquí es una prima de la imagen pasada. Es un torus, pero ahora mandibular. Se forma por un defecto en el cierre de los procesos palatinos. Entonces se va a producir este aumento de volumen que es de características óseas, es asintomático para el paciente. Esto no hay que quitarlo a menos de que al paciente le esté causando alguna otra sintomatología. Esta lesión de acá, podemos observar una cavidad oral, vemos la mucosa oral en el carrillo izquierdo. Aquí podemos apreciar la comisura labial. Estas lesiones se caracterizan por múltiples papulitas amarillas que confluyen formando una placa. Si nosotros le preguntáramos al paciente, pues también está sintomático. Estas lesiones de aquí corresponden a gránulos de Fordyce. Más que lesiones, se consideran una condición. Es una variante anatómica normal. Se debe a una hiperplasia de las glándulas sebáceas que se encuentran en esta zona. Podemos ver la apariencia de una lengua que se encuentra con atrofia de algunas regiones del dorso lingual. Esta atrofia es lo que caracteriza a esta condición que se conoce como lengua geográfica y es una atrofia de las papilas filiformes de la lengua, pues solo da en algunos segmentos y es un defecto en la repitelización. Se conoce como lengua geográfica por la apariencia como islas que se forman en el dorso lingual. No requiere ningún tratamiento y es variante de la normalidad. Aquí podemos ver otra condición que pues sí nos tiene que llamar la atención. Está caracterizada por una placa caracterizada por varias pápulas de coloración negruzca y pues nos tendría que hacer sospechar de algún melanoma. Sin embargo, pues esta lesión se conoce como lengua pilosa negra y es una variante también de la normalidad y está causada por un defecto en la descamación y hipertrofia de las papilas filiformes de la lengua. Tampoco hay que darle algún tratamiento. Si bien nos causa alguna duda, podríamos tomar alguna biopsia para salir de dudas. Aquí podemos ver otra condición. Podemos ver una lengua. Esta se conoce como lengua fisurada y únicamente se conoce así por la apariencia del dorso lingual, que tiene pues múltiples fisuras. Tampoco hay que darle ningún tratamiento y también es variante de la normalidad. Ahora sí vamos a ir con lo que es patología. Se pueden dividir en lesiones blancas, lesiones rojas, lesiones reactivas y lesiones asociadas a enfermedades sistémicas. Vamos a empezar con las lesiones de características blanquecinas o lesiones blancas. Esto que ven aquí se llama leucoplaquia. Una leucoplaquia es una lesión blanquecina que no puede ser explicada por alguna otra enfermedad. Es la causa más común de lesión premaligna en la cavidad oral y en su mayoría puede ser benigno y puede resolver. Sin embargo, tiene una transformación maligna de hasta un 20-25%. Tiene una prevalencia aproximadamente en hombres del 5%,
y el 30% de los hombres tiene más de 80 años. Estas lesiones blanquecinas tienen mucha relación sobre todo con factores de riesgo como son alcohol y tabaco. También hay una agente causal que se llama nuez de Betel, y esta no es muy consumida en nuestro país, pero en países como en India sí se llega a utilizar muchísimo. Aquí podemos ver otras fotos de lesiones blanquecinas. Nos va a revisarlo mejor, que se queden con esto, que es una lesión que no puede ser explicada por alguna otra enfermedad y que es la causa más común de una lesión premaligna. Como les comentaba al inicio de la presentación, hay muchas veces el trauma puede producir una condición que se llama queratosis relacionada con la fricción. Y esto lo podemos ver sobre todo en la mucosa de los carrillos, que corresponde con la línea oclusal de los dientes. Esto sí es algo muy frecuente que pueden ver en los pacientes. Esta lesión de aquí, pues también se puede considerar una leucoplaquia. Está localizada en el labio inferior. Si yo les dijera que este paciente está muy expuesto al sol, podríamos pensar que es una queratosis actínica. Esta lesión tiene riesgo de malignizarse a un carcinoma epidermoide. Entonces tenemos que tomar biopsia y nos tiene que hacer sospecharlo, sobre todo si vemos que está en áreas expuestas al sol. Ok, su clínica, pues así como vieron que existen diferentes tipos de morfología y que pueden estar en diferentes subsitios de la cavidad oral, va a ser variable. Podemos tener pues diferentes formas que pueden ser desde homogéneas o lisas hasta ulceradas, diferentes texturas, no pueden ser explicadas por alguna otra cosa. Pueden llegar a cambiar o no de forma. Si es que cambian de forma, hay que tomar una biopsia. También pueden confluir con otro tipo de lesiones, es decir, podemos tener una leucoplaquia ulcerada. También nos debe hacer sospechar sobre todo una lesión premaligna. Podemos ver una leucoplaquia, pues si ustedes se fijan detalladamente, tiene un aspecto como de verruga, una superficie verrucosa. Está conformada por múltiples papulitas que confluyen, forman una placa y esta tiene una apariencia de verruga. Esta condición de aquí se llama leucoplaquia verrucosa proliferativa. Es mayor en las mujeres y puede evolucionar de una placa blanca y delgada a una gruesa y verrucosa. Ahora, hablando generalmente de las leucoplasias, el tratamiento depende del resultado que nos den en la biopsia. Entonces, si tenemos lesiones grandes, podemos tomar biopsias de diferentes lugares de la lesión. Y esto es porque a lo mejor podemos tomar una biopsia en un lugar y nos puede reportar nada más una hiperplasia. Pero si nos movemos un poquito, a lo mejor esa biopsia ya nos da un carcinoma in situ o un carcinoma invasor. Tenemos que incluir áreas eritematosas. Ahorita vamos a ver otro tipo de lesiones que son lesiones rojas, lesiones que tengan apariencia granular y sobre todo las úlceras. Podemos ver que hay una leucoplaquia en la superficie lateral de la lengua. También podemos observar que hacia la zona de trígono retromolar, en la porción posterior de la lengua, podemos observar una superficie lisa, roja, que tiene apariencia de estar ulcerada. Esta lesión también es una lesión premaligna y se conoce como eritroplasia. Esta foto pues es de un paciente con VIH y esta lesión blanquecina se conoce como leucoplasia vellosa. Se relaciona principalmente al virus del Epstein-Barr y aparece hasta en el 40% de los pacientes con VIH. Generalmente su localización es en los bordes de la lengua. Aquí nada más está lo que yo les comenté. Y el diagnóstico pues obviamente es microscópico. Hay que tomar una biopsia sí o sí. Y se le puede hacer una hibridación in situ, sobre todo para demostrar el virus del Epstein-Barr, que también se toma por PCR y Western blot y Southern blot. En la histopatología podemos observar hiperkeratosis y una superficie irregular, y esta condición, pues como se manifiesta en pacientes con VIH, generalmente no necesita tratamiento, únicamente mejorando el conteo de leucocitos va a ir desapareciendo esta lesión, entonces mejora con terapia antirretroviral. Esta lesión blanquecina aquí
A diferencia de las leucoplaquias, pues la podíamos confundir. Esto corresponde a un líquen plano. El líquen plano pues es una enfermedad autoinmune que realmente tiene poco grado de malignización, sin embargo también podía tenerlo. En realidad su grado de malignización va del 1 al 3% y la etiología no se sabe por qué se causa. Sí tenemos que tener en mente la leucoplaquia como diagnóstico diferencial y pues por eso tenemos que tomar una biopsia. Este paciente pues obviamente se le tomó una biopsia y pues reportó pues líquen plano que no nos preocupa tanto. La etiología pues es inmunológica y es una prevalencia baja del 0.2 al 3%. Esta lesión, por ejemplo, sí es bilateral. La mayoría de las leucoplaquias no lo son. Y esta está en forma de estría. Su clínica pues son pacientes asintomáticos y hay unas variantes que pueden ulcerarse, entonces pueden ser dolorosas. Estas lesiones de líquen plano están mediadas por una reacción linfocítica de las células T a componentes antigénicos de la superficie epitelial. Entonces, el líquen son pacientes generalmente de edad media, la mayoría son mujeres, 3/4 partes, y podemos ver en este caso que pues también es una forma reticular, que es una estrella blanquecina que arboriza, o sea, se va abriendo, forma ramitas. La siguiente forma se llama líquen plano atrófico y aquí podemos caracterizarlo por una atrofia de la mucosa. Podemos ver también este depósito de complejos inmunes subepiteliales. Y esta forma de aquí es una forma ulcerada o erosiva que tiene el líquen plano. Entonces aquí lo que tenemos que diferenciar es con procesos, otras lesiones ulcerativas como lo pudiera ser el pemphig. Su riesgo de malignidad, como ya les había dicho, es del 1 al 5%.